lo que es farmacología del sistema respiratorio. Este tema es un tema corto, es muy... Ay, no puedo salir. Es muy bonito. No, algo está pasando, qué macana. No, qué macana. Ahí pueden ver. Ay, qué raro. Ya. Para empezar esta unidad corresponde a lo que es farmacología del sistema de la respiración, vamos a hablar de los gases terapéuticos. Para empezar este tema, primeramente vamos a recordar un poco de lo que es la respiración. Como bien saben, la respiración es aquel proceso en el cual se suministra oxígeno y se elimina lo que es el dióxido de carbono. Así también, para que el oxígeno llegue a los alvéolos pulmonares, primeramente debe atravesar lo que son las vías aéreas o el tracto respiratorio. En este caso, es aquel lugar donde no se produce intercambio gaseoso y por tanto se denomina espacio muerto anatómico. Cuando hablamos de estos gases terapéuticos, primeramente veremos algunas características del oxígeno. El oxígeno es aquel gas terapéutico que representa el 21% de la atmósfera. Bien saben que la hemoglobina transporta oxígeno en el organismo y por tanto se satura 97% en reposo con una fracción expirada de aire atmosférico, es decir, 97% de hemoglobina está saturada de oxígeno. Por cada 100 ml de sangre contienen aproximadamente 17 o 19.7 ml de oxígeno. Por tanto, cada 1 gramo de hemoglobina va a llevar 1.34 ml de oxígeno. ¿Cuál es el valor normal de la hemoglobina? Oscila entre lo que es 14 a 16 gramos. Y apenas 0.3 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre va disuelto en el plasma y no unida a lo que es la hemoglobina. Cuando relacionamos lo que es el oxígeno con el dióxido de carbono, llegamos a dos conclusiones. Cuando la hemoglobina aumenta lo que es el dióxido de carbono, se libera fácilmente del oxígeno, disminuyendo lo que es la afinidad para proporcionar oxígeno en los músculos. Caso contrario, cuando éste disminuye, va a captar más cantidad de oxígeno, aumentando la afinidad, y normalmente esto lo vamos a observar a nivel de los pulmones. Ay, no cambia. Qué pena, muchachas, algo está mal. A ver ahí. Qué raro. ¿Ahí ven? Ya. No sé si ahí también pueden ver. Sí se ve, doctora. Muy bien. Continuamos entonces. Como bien,
gas terapéutico, también tiene propiedades que pueden ayudar al organismo. Podemos ver que también pueden producir efectos tóxicos, dependiendo de la concentración. Si el oxígeno a una concentración mayor al 75% del aire inspirado, puede dar lugar a lo que se conoce como fenómeno de irritación local de la vía aérea respiratoria, provocando tos y dolor retroesternal, es decir, atrás del esternón. También en los niños prematuros puede causar efectos tóxicos, puede dar lugar a lo que se conoce como fibroplasia retrolental o retinopatía del prematuro. Esto ocurre cuando a ellos se les da una concentración mayor al 40% del oxígeno. ¿Qué es lo que va a suceder? Se produce daño a nivel de la retina, es decir, crecen uno o más vasos quedando lamentablemente ciego el niño. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. En este caso se estimula lo que es el centro de la respiración. Aquí hay una baja, estos pacientes tienen una saturación muy baja y puede ocasionarles la muerte, ¿no? En el caso de los fumatéricos sucede algo similar. Cuando son dependientes del oxígeno, una vez que se les quita puede llegar a morir, ¿no? Entonces puede causar la muerte. El oxígeno hiperbárico es utilizado en muchas ocasiones por encima de la presión atmosférica, correctamente por encima de 1.4 atmósferas absolutas. Existen algunos síntomas por este oxígeno, que es este gas terapéutico, causando otros síndromes conocidos como el síndrome de toxicidad. Este comprende un sinfín de síntomas, tales como sacudidas musculares, mareo, irritabilidad. Ahí también puede ocasionar alucinaciones, llega a causar convulsiones y finalmente confusión, ¿no? ¿Cómo se administra el oxígeno a los pacientes? Ustedes recuerdan, existen diferentes dispositivos. Por ejemplo, la mascarilla, que proporciona el 98% de oxígeno. En cambio, las puntas nasales proporcionan un 60% de oxígeno. El tubo endotraqueal, como va directamente a nivel de la tráquea, da 100% de concentración de oxígeno. También se conocen otros dispositivos como las carpas de oxígeno que son consideradas como, tienen la forma de una incubadora y van a proporcionar de 60 a 90% de oxígeno. En cambio, la tienda cefálica está representada por un cilindro de plástico con escotadura a nivel del cuello. Entonces solamente se aplica a la cabeza y proporciona lo que es el 60 al 90% de oxígeno. Normalmente la forma de presentación del oxígeno son esos tanques de color verde, ¿no? O cilindros de color verde y que duran dependiendo de la cantidad que se está utilizando, ¿no? Posteriormente se tienen que cargar, se procede a cargar. Otro gas terapéutico de importancia es el dióxido de carbono. Este es 20 veces más difusible que el oxígeno. Con pocas respiraciones se va a eliminar lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, este se elimina más a comparación del oxígeno. ¿Cuál es la farmacodinamia? A nivel del sistema respiratorio, estimula el centro de la respiración. Si se acumula, lo que produce es aumento de la frecuencia y profundidad de las respiraciones. A nivel del sistema cardiovascular, principalmente produce lo que se conoce como el síndrome de Gelineau. Este también recibe otro nombre que es narcolepsia, cuando hay una depresión del sistema nervioso central. En este caso, el paciente sufre un trastorno de sueño, ¿no? Entonces, durante el día se caracteriza por diferentes episodios de sueño. A nivel del sistema nervioso central, puede producir diferentes síntomas como dolor de cabeza, puede producir ataxia, que es cuando hay una incoordinación a nivel de los músculos,
aumento de la presión arterial, puede haber lo que son los vómitos, pérdida de la conciencia y por tanto se deprime lo que es el sistema o el centro respiratorio, causando posteriormente coma y muerte. Cuando hablamos de este gas terapéutico, vamos a hablar de lo que se conoce como el efecto Bohr, o llamado también eh, directamente por Christian Bohr, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre. Christian Bohr es un físico, Niels Bohr, que establece una relación entre lo que es el pH y lo que es el dióxido de carbono e iones hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Este efecto Bohr está relacionado con estos gases terapéuticos. ¿En qué sentido? En que cuando el dióxido de carbono está directamente relacionado a la concentración de iones de hidrógeno en la sangre, existe un aumento de niveles de dióxido de carbono, provocando una disminución del pH. Por tanto, esto va a conducir a una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿no? Entonces, en eso consiste este efecto Bohr. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, entonces el efecto Bohr, nuevamente les repito, es cuando existe una relación, ¿no? Entre la cantidad y la afinidad por el oxígeno y por el dióxido de carbono, ¿no? Cuando la hemoglobina se une al oxígeno con menor afinidad, lo que hace es aumentar lo que es la cantidad o la concentración de iones de hidrógeno, y esto va a hacer también que se produzca un aumento del dióxido de carbono. Por tanto, disminuye lo que es el pH, ¿no? Cuando existe un efecto diferente, cuando no hay afinidad al oxígeno, lo que va a pasar es que el dióxido de carbono va a estar disminuido y por tanto va a aumentar lo que es el pH, ¿no? Entonces se produce un efecto contrario. ¿Ve? Aquí tienen cómo está relacionado con la concentración de iones de hidrógeno a nivel de la sangre, ¿no? Aumenta lo que es el dióxido de carbono, disminuye el pH y por tanto existe una mayor afinidad. ¿Cuál es la clasificación? Cuando hablamos de estas drogas que actúan a nivel del tracto respiratorio, estas se clasifican en lo que son los broncodilatadores, agentes antitusivos y expectorantes y mucolíticos. ¿Cuáles son los broncodilatadores? Normalmente estos se utilizan para relajar lo que es la musculatura de los bronquios, de los bronquiolos. Es decir, nos van a permitir ensanchar su luz. Se caracterizan porque son utilizados en el caso del asma bronquial, ¿no? Y estos a su vez se subdividen en lo que son las drogas adrenérgicas o simpaticomiméticas, las anticolinérgicas o parasimpatolíticas, y lo que son los broncodilatadores musculotrópicos, tales como la santina, la teofilina y la aminofilina, ¿no? Estos dos primeros seguramente se les hace conocido porque hemos visto lo que es el sistema nervioso. ¿Cuál? ¿En qué parte hemos visto? Periférico. Autónomo, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ahí hemos visto parte de lo que es el sistema nervioso central, el simpático y lo que es el parasimpático, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora estos agentes antitusivos. Como bien saben, mayormente en la época de frío, en la época del invierno, la mayoría cae resfriados, ¿no? Y una de las características del resfrío es la tos. Como bien saben, la tos es un reflejo protector del sistema respiratorio por estímulo de las vías respiratorias por debajo de la nariz. ¿Qué quiere decir? Aparece este reflejo debido a que existe un cuerpo extraño dentro del organismo, ¿no? Entonces se produce la tos justamente para poder eliminar, ¿no? Entonces eliminas esas impurezas, esas sustancias
que pueden ser extrañas e irritantes para el organismo. Este reflejo es dañino cuando se produce o viene acompañado con sangre o cuando viene la tos seca, ¿no? Que causa irritación y alergia. Los agentes antitusivos a su vez se clasifican de acuerdo a su acción, los de acción periférica y los de acción central. ¿A qué se refieren los de acción periférica? Tenemos lo que son los demulcentes y expectorantes, ya que ambos normalmente eh, disminuyen lo que es el reflejo de la tos, ¿no? Y esta puede estar acompañada con mucosidad. En cambio, los de acción central se subdividen en alcaloides del opio, tales como la codeína, noscapina y etilmorfina, y los que son sintéticos, ¿no? Como el dextrometorfano, el clobutinol, lo que es el pipacetato, pipeprol, oxcladina, tiburato sódico, ¿no? Y los que no son adictivos está el clofedianol y carbetapentano. ¿Qué características tienen cada uno de estos agentes antitusivos? A nivel del sistema respiratorio, van a inhibir el reflejo de la tos, ¿no? Por depresión del centro de la tos, que normalmente se encuentra en el bulbo. A nivel del sistema nervioso central, estos no producen analgesia y no producen farmacodependencia. En niños a dosis aumentada puede llegar a producir convulsiones. ¿Cuál es su farmacocinética? Estos normalmente se absorben bien por vía oral y por vía parenteral. Su efecto pueden producir algunos efectos tóxicos con sintomatología tales como sequedad de la boca, náuseas, disminución del apetito. Existen lo que son los mareos y la somnolencia. ¿Dónde o en qué casos está indicada la utilización de estos agentes? Como bien mencionamos, se puede utilizar cuando no es útil la tos, como en el caso de la tos ferina, en la pleuritis, en la hemoptisis, que quiere decir cuando viene la tos acompañada de sangre, en insuficiencia cardíaca congestiva, en el cáncer de pulmón, también en la tuberculosis cuando hay sintomáticos respiratorios, en la tos seca no productiva. ¿Sí? Entonces, en esos casos, normalmente se puede utilizar estos agentes. Cuando hablamos de la tos productiva, estamos hablando de aquella tos que viene acompañada de moco, también llamado flema o esputo. Bien, el tercer grupo, que son los agentes expectorantes y mucolíticos. Estos pueden ser directos e indirectos. Bien, ahí yo creo que se ve mejor. Los de acción indirecta son los que aumentan la secreción bronquial. ¿De qué manera? Irritando el estómago, ¿no? En el caso del cloruro de amonio puede producir aumento de la diuresis, que es más peligroso ya que puede llegar a producir acidosis metabólica. No creo que me ha pasado esto, ¿no? Sí, me he pasado. Un poquito antes, los expectorantes y mucolíticos también se subdividen en tres, ¿no? Lo que son los expectorantes reflejos indirectos, los de acción directa y los mucolíticos propiamente dichos. Los primeros, que son los reflejos indirectos, están los salinos, como el cloruro de amonio, nauseativos, como la ipecacuana, y los derivados del guayacol, ¿no? Que aquí tenemos un sinfín, como la guaifenesina o el guayacolato de glicerina. Los de acción directa están las esencias o aceites esenciales, como la esencia de trementina, de agujas de pino, hidrato de terpina y eucaliptol. Los bálsamos está el bálsamo de Nenjuí y de Tolú, y los semisintéticos está la bromhexina. En el caso de los mucolíticos está el tiloxapol y la acetilcisteína, ¿no? Estos normalmente tienen la función de disolver el del moco, es decir, volverlo más líquido, y de esa manera se va a eliminar. Ahora sí, en este tercer grupo, que son los expectorantes y mucolíticos, vamos a ver algunas características de estos, ¿no?
les estaba explicando que como mecanismo de acción pueden llegar a irritar el estómago, pueden producir un aumento en la secreción bronquial. En el caso del cloruro de amonio, va a producir un aumento de la diuresis y es mucho más peligroso porque puede llegar a producir lo que es la acidosis metabólica. Su administración por cualquier vía es muy buena. En el caso de la guaifenesina solamente se usa la vía oral. Y pueden llegar a producir efectos tóxicos tales como náuseas, pueden producir vómitos por gastritis, dolor a nivel del epigastro y el cloruro de ¿dónde está? Perdón. Y el cloruro de amonio puede llegar a producir, como les mencioné, una acidosis metabólica por aumento de la diuresis. Los primeros, que son los de acción directa, estos pueden actuar sobre la vía respiratoria por acción directa, aumentando la secreción en los pulmones. Se pueden utilizar por cualquier vía, incluso la inhalatoria, pero pueden llegar a producir efectos tóxicos, ¿no? Hay delirio, puede haber convulsiones, presencia en la orina de albúmina, puede haber sangre en la orina, puede haber lo que son náuseas, vómitos, existen lo que son las diarreas y hay que tener mucho cuidado porque puede causar estos efectos cuando se lo administra en abundante cantidad, ¿no? En exceso. Cuando hablamos de la excitación psicomotriz, estamos hablando de una manifestación de diversas enfermedades, ¿no? Estas son prevalentes dentro de urgencias psiquiátricas. Son enfermedades graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, ¿no? Estos trastornos psiquiátricos primarios son enfermedades clínicas y trastornos por abuso o abstinencia de sustancias. Bien, en el caso de los mucolíticos, tienen como mecanismo de acción, ya les estaba mencionando un poco, volver más líquido el moco, ¿no? En el caso del tiloxapol, lo que hace es disminuir la tensión superficial del moco, provocando que éste se pueda absorber, lo que facilita el ingreso de agua. En el caso de la acetilcisteína, esta rompe los enlazos disulfuro de las mucoproteínas, ¿no? Entonces eso hace que el moco se vuelva más denso, más líquido y por tanto más fácil de eliminar. ¿Cuál es la farmacodinamia? Ambos pueden utilizarse como aerosoles y también por vía oral, pero pueden llegar a producir efectos tóxicos tales como estomatitis, que es cuando existe una inflamación de la membrana mucosa de cualquiera de las estructuras de la boca. ¿Qué estructuras? Las mejillas, pueden ser las encías, la lengua, los labios, también la parte de la garganta o la base de la boca. También puede causar lo que se conoce como rinorrea, que es cuando existe un flujo o emisión abundante de líquido a través de la nariz. Y lo que son los broncoespasmos en asmáticos. En este caso, se produce un estrechamiento de la luz bronquial como consecuencia de la contracción de la musculatura de los bronquios y esto va a causar dificultad para respirar. Bien, bien muchachos. Como pueden ver, ese es un tema cortito y vamos a continuar viendo este más, ¿ya? ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctora. Bien, ahora vamos a ver lo que es la farmacología del sistema gastrointestinal. Esta parte en sí comprende dos temas, ¿no? Como esta unidad es una unidad que habla tanto de lo que es la farmacología gástrica como la farmacología intestinal. Primeramente veremos la farmacología gástrica. Cuando hablamos de lo que es el sistema digestivo, estamos hablando de aquel sistema que nos va a permitir transformar los alimentos.
desde los que son mucho más complejos hasta los que son menos complejos, ¿no? Hasta poderse absorber. Por tanto, el sistema digestivo cumple tres funciones o tres procesos. Primeramente, la secreción de los jugos digestivos por las glándulas, la motilidad que ejerce por la musculatura y la absorción de sustancias desde la luz del tubo digestivo al torrente circulatorio. Por tanto, el tubo digestivo, o llamado también tracto digestivo, que comprende el estómago, el intestino delgado e intestino grueso, va a presentar también diferentes partes, ¿no? Aparte de lo que es el tracto digestivo, tenemos lo que es el hígado y las vías biliares, así como el páncreas exócrino, ¿no? Cuando hablamos de esta parte, estamos hablando de aquel tejido que segrega enzimas digestivas y que pueden llegar a pasar al intestino delgado, ¿no? También se dice que la secreción gástrica se puede dividir en tres fases: una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. ¿Cuál es la clasificación? Se clasifican en lo que son inhibidores o depresores de la secreción, cuando hablamos de antiácidos y protectores gástricos. Segundo, los estimulantes y depresores de la motilidad gástrica. Y tercero, vomitivos o eméticos y antivomitivos o antieméticos. ¿Cuál es su subdivisión? Cuando hablamos de estos antiácidos, estamos hablando primeramente de los inhibidores o bloqueadores H2. Está la cimetidina, la ranitidina y famotidina. Segundo, los anticolinérgicos o parasimpático-líticos. Estos no se utilizan con mucha frecuencia, ¿no? Tienen como fase la fase cefálica y la gástrica intestinal. En este caso, los protones que se encuentran en el borde libre de las células parietales del estómago extraen iones hidrógeno y recogen iones potasio. En cambio, los inhibidores de la bomba hidrógeno-potasio están el omeprazol, el lansoprazol, rabeprazol y pantoprazol. Vamos a ver características de estos primeros, que son los inhibidores o bloqueadores H2. Solamente hay estos receptores a nivel del estómago. Disminuye lo que es la secreción, inhiben la secreción ácido básica denominada BAO y máxima denominada MAO, ¿no? Tienen como mecanismo de acción una inhibición competitiva de los receptores H2 y son poco tóxicos. En el caso de la cimetidina, es la única que produce efectos secundarios. En cambio, en el caso de los varones, se ha visto que puede causar ginecomastia e impotencia sexual, ¿no? Y en las mujeres, amenorrea y galactorrea, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, existen diferentes dosis de cada uno de estos medicamentos. Y se sabe que el lansoprazol es exclusivo para el uso de las úlceras. Los antiácidos, estos no evitan la secreción de ácido, convierten en un ácido más débil alcalizando el pH ácido. En el caso de los antiácidos gástricos locales o no sistémicos, existe lo que es el magaldrato, que se lo representa de esta manera, cuando hay una unión de lo que es el aluminio con el magnesio. Se conoce lo que es el hidróxido de aluminio. Hay que tener mucho cuidado porque este puede funcionar como astringente y a su vez estriñe, ¿no?, a la persona. En cambio, el hidróxido de magnesio puede provocar diarrea, que esta es mucho más activa. Tenemos también el carbonato de calcio y las sales de bismuto coloidal, ¿no?, que vuelve a las heces de color negro. El hidróxido de aluminio y de magnesio, si se combinan con el cloruro de hidrógeno, disminuyen la acidez. Estos no se absorben por vía oral. Ninguno se absorbe a excepción del magnesio en pocas cantidades, pero está contraindicado en la insuficiencia renal. Así también se sabe que se puede utilizar en el caso de la úlcera péptica. ¿Cuáles son los antiácidos sistémicos? Hablamos de la sal de frutas, del ácido cítrico, del bicarbonato de sodio, del Alka-Seltzer, que se utiliza cuando
existe acidez, ¿no? Bastante acidez cuando se consume bebidas alcohólicas. Así también el ácido acetilsalicílico. En el caso del bicarbonato de sodio, al unirse con el cloruro de hidrógeno, va a dar lugar a lo que es el ácido carbónico. Lleva lo que es a la alcalosis metabólica y esto es mucho más común en los niños, por eso hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a causar la muerte. En el caso del Malox, llamado también Malox, este es un antiácido no absorbible. Es un derivado del aluminio y del magnesio. Este tiene bajo contenido en sodio, pero posee una elevada actividad neutralizando lo que es el ácido clorhídrico que se puede llegar a producir a nivel del estómago y provoca acidez, ¿no? Esto va a hacer que exista una actividad de la enzima pepsina que va a segregar el estómago, ¿no? Es de agradable sabor, indicado en el tratamiento de los síntomas de úlcera gastroduodenal, en la hiperacidez gástrica y otras enfermedades que se puedan llegar a producir en el estómago e intestino, ¿no? Porque nos va a permitir neutralizar lo que es la acidez. Estos otros que son los protectores de la mucosa gastrointestinal, está la carbenoxolona, que aumenta la producción del mucus gástrico, que sirve como un protector, tiene una discreta acción antiinflamatoria y es mineralocorticoide, se absorbe rápidamente. Otro tenemos al sucralfato, este es un derivado de azúcares, no se absorbe y también puede llegar a producir una película, ¿no? En el caso de las úlceras. Por tanto, evita que el ácido actúe sobre la mucosa. En el caso de las prostaglandinas, estas van a permitir ser utilizadas como un mecanismo de defensa. Mejoran lo que es la irrigación y la calidad del moco. En el caso del misoprostol, llamado también Cytotec, este es un fármaco de síntesis análogo a la prostaglandina. Se lo puede administrar por vía oral y es considerado como un antiulceroso, ¿no? Entonces, también se lo puede utilizar para esto y para lesiones gastrointestinales, donde existen procesos de inflamación. Este también es efectivo para la maduración cervical y la inducción del trabajo de parto, es decir, va a preparar lo que es el cuello uterino antes del aborto quirúrgico. Y los estimulantes de la motilidad gástrica, ¿no? Aquí tenemos bastantes como las benzamidas, las benzimidazoles, metroclopramida, está la cisaprida, domperidona, y también estos pueden estimular lo que es la motilidad del estómago y sobre todo del intestino. Bien, estos que son estimulantes y depresores de la motilidad gástrica pueden llegar a actuar a nivel del esfínter, aumentando su tono. Pueden causar náuseas, vómitos, depresión del gatillo del vómito y que se encuentra fuera de la barrera hematoencefálica. A nivel del sistema nervioso central, pueden causar síntomas extrapiramidales por bloqueo DOPA, es decir, aumenta lo que es la secreción de leche en las madres y aumenta la secreción de prolactina, ¿no? Se sabe que la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no tiene efectos sobre DOPA. ¿Cuáles son los efectos tóxicos que pueden producir? Pueden causar náuseas, vómitos, pueden causar diarreas, pueden dar lugar a cólicos gastrointestinales, somnolencia, cuando causan también algunas alteraciones a nivel del tono muscular, es decir, distonías, contracción del músculo macetero, aitrismus, crisis oculógiras, cuando el paciente tiende a desviar la mirada, tortícolis, y la domperidona no entra al sistema nervioso central, es decir, va a provocar un efecto secundario como la diarrea. Este otro grupo, que son los carminativos o antiflatulentos. En este caso tenemos a la dimeticona o simeticona, o llamada también dimetil policiloxano.
Esta no se absorbe, disminuye la tensión superficial, puede llegar a actuar como detergente, es decir, va a provocar, va a formar diversas burbujas pequeñas, ¿no? Y esto va a hacer que sea más fácil de expulsar, más fácil de eliminar. En el caso de los vomitivos o eméticos y antivomitivos o antieméticos, tenemos a la dietilperacina, en el caso de las fenotiacinas, y a la metoprimacina. En el caso de las piperidinas está el difenidol, ondansetron, que hay que tener mucho cuidado al administrar en el embarazo, y el granicetón, ¿no? ¿Pueden escucharme, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. No sé por qué me están diciendo que no se escucha. ¿Todos están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Se escucha normal, doctora. Ya, entonces debe ser de Lisandro. Bien, vamos a continuar entonces. Hemos quedado en esta parte de acá, ¿no? La clasificación. Se conoce como estos dos tipos, lo que son normalmente estos antivomitivos son los que evitan los vómitos. Está el grupo de las fenotiacidas y piperidinas, ¿no? Ahora viendo esta segunda parte, que es farmacología intestinal, aquí vamos a ver aquellas drogas que son consideradas como purgantes, evacuantes y drogas antidiarreicas, ¿no? Algunas veces mezclamos esa terminología, pero vamos a ver que son diferentes o a veces se los utiliza como sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de evacuantes, hablamos de aquel término, es decir, son aquellas drogas que producen la eliminación de heces normales. En cambio, los purgantes van a producir la evacuación de heces líquidas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es su clasificación? Están los evacuantes intestinales mecánicos, tales como los coloides y lubricantes o ablandadores fecales, los purgantes osmóticos o de masa del intestino delgado, purgantes salinos, los purgantes irritantes del intestino delgado, irritantes del intestino grueso y los que son irritantes para ambos, es decir, para el intestino delgado y para el intestino grueso. En este primer grupo, que son los coloides y lubricantes o ablandadores fecales, estos lo que hacen es aumentar el bolo fecal, es decir, estimulan el intestino. Están los coloides hidrófilos, tales como la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa y la hispagula. En cambio, los ablandadores o lubricantes, tenemos la vaselina líquida o aceite mineral, está dioxtil sulfosuccinato sódico o ducosato sódico. Este lo que hace es disminuir la tensión superficial del agua, ¿no? Entonces, hace que se moje y que fácilmente llegue a lo que es la superficie. En el caso de los lubricantes o ablandadores, está la vaselina líquida, aceite mineral. Estos forman un bolo gelatinosa, atrapan el agua hidrófila, promoviendo la actividad mecánica motora del intestino, ¿no? Atraen agua, forman una gelatina y aumenta el volumen, ¿no? En el caso de los purgantes osmóticos o de masa del intestino delgado, hablamos de los purgantes salinos como las sales de magnesio, está el sulfato de magnesio, citrato de magnesio, óxido de magnesio e hidróxido de magnesio. Los sulfatos, está el sulfato de sodio, y los fosfatos y tartratos, está el fosfato de sodio, el fosfato monosódico y el tartrato de sodio y potasio. ¿Cuáles son estos purgantes salinos? Como son moléculas grandes,
atraen lo que es el agua y vuelven las heces más líquidas, ¿no? Por tanto, va a ser fácilmente eliminado de manera líquida, produciendo diarrea. Está contraindicado en aquellos pacientes que sufren insuficiencia renal. En cambio, este otro grupo, que son los purgantes irritantes del intestino delgado, tenemos principalmente el aceite de ricino o de castor. Este aceite de ricino produce lo que es el ácido ricinoleico, que es irritante de la mucosa por vía refleja. Si se irrita, se va a eliminar más rápidamente el contenido intestinal y se absorbe en el intestino delgado, es decir, no va a llegar a lo que es el colon. Los purgantes irritantes del intestino grueso son aquellos que irritan el colon, estimulan su actividad motora propulsiva. Estos se dividen en lo que son los purgantes antracénicos, tales como el cenócido A y B, principalmente el cenócido de ruibarbo, de aloe, de cáscara sagrada. Estos están constituidos por 2 moléculas de glucosa y una aglucona cenidina, que difieren entre lo que es el cenócido A, que es dextrógiro, mientras que el B no tiene actividad óptica. ¿Alguien me puede decir qué es el término dextrógiro? ¿A qué se refiere? A la dirección de las moléculas, doctora. Muy bien. ¿Quién habló? Alejandro. ¿No? No, ¿Quién es? Job Misael, Condori y Aviri. Te he confundido, mil disculpas. ¿Estás en qué grupo? ¿Cero o el 410. 1. El 1. Nuevamente tu apellido. Condori Ayaviri, Job Misael. Condori. Ayavire. Ay, sí. Job Misel. Muy bien. Y está este otro purgante, que es la dantrona, o llamado también modatón. Este es derivado de las hemodinas. Se obtiene por hidrólisis y oxidación de los glúcidos del CEN. En cambio, los análogos sintéticos, aquí tenemos principalmente la fenolftaleína, el bisacodilo, que es conocido como Dulcolax, y el picosulfato sódico. Este también es sintético, ¿no? Es muy, muy similar en el caso de la bisoxatina, que es un derivado de la benzoxacina. Bien, estos irritantes del intestino grueso no muestran acción sobre el estómago y el intestino delgado, pero sí pueden llegar a aumentar peristaltismo del intestino grueso, ¿no? Por tanto, una vez que llegan, eliminan rápidamente, es decir, producen una evacuación de heces blandas. ¿Cuál es su modo de acción? Estos pueden actuar luego de un periodo latente prolongado, que se debe a que los glucósidos contenidos en las plantas o preparados galénicos no son activos y tienen que absorberse en el intestino delgado, ¿no? Y se transforman como hemodinas, llegando finalmente al colon por vía sanguínea para actuar sobre el mismo y excretarse por la mucosa. En el caso de los análogos sintéticos, a excepción de la bisoxatina, estos se comportan como antracénicos, no se absorben, actúan directamente sobre la mucosa del intestino grueso, son conocidos como los llamados purgantes por contacto, es decir, sin absorción previa y por irritación, ¿no? Esto puede causar un aumento de la actividad propulsiva del colon. Pueden llegar a producir efectos tóxicos, ¿no? Algunos causan cólicos, pueden causar dolores a nivel gastrointestinal, deposiciones y mucosas diarreicas, con el ruibarbo, erupciones cutáneas de tipo maculoso, vesicular y aún hemorrágico, que puede interrumpirse cuando se deja de administrar, ¿no? Está contraindicado en el caso, perdón,
en mujeres durante la menstruación, el embarazo y la lactancia. También está prohibido su utilización en aquellos pacientes con sospecha de apendicitis aguda, ¿no? Y en personas estreñidas, ya que puede llegar a perforar el apéndice. Por eso se tiene que tener mucho cuidado, perdón, antes de utilizar este tipo de purgante, ¿no? ¿Cuáles son los constipantes o drogas antidiarreicas? Estos se utilizan cuando la diarrea no es infecciosa, es decir, cuando no es causada por ningún tipo de bacteria ni causada por ningún tipo de parásito, ¿no? En el caso de una diarreica bacteriana, esta es infecciosa y en 24 horas se autolimita y se da sales de rehidratación oral, ¿no? Es decir, cuando se administra agua, azúcar y sal. Está prohibido el consumo de Coca-Cola, ya que es hiperosmolar y se pierde agua. ¿Alguien me puede decir qué es hiperosmolar? ¿Nadie? Doctora, disculpe, Que tiene gran ¿podría ser? concentración de solutos, Un poquito más fuerte. que tiene una gran concentración de solutos, pues muy concentrado en solutos. Ya. Doctora, ¿podría ser una solución en que el líquido plasma tiene una concentración de solutos más alta de lo normal? Ya, muy bien. ¿Quiénes son? Nombres. ¿Quiénes son, muchachos? María René Orellana. 400. Del 400. Orellana, María René, muy bien. ¿Quién más? Alejandra Terrazas, doctora. Terrazas, Alejandra, muy bien. ¿Cuál es su clasificación? Se clasifican en dos tipos, los que deprimen la motilidad del intestino y los que son absorbentes. Los que deprimen la motilidad del intestino tenemos el difenoxilato y loperamida. Estos pueden actuar a nivel del tracto gastrointestinal, disminuyendo la motilidad del intestino, ¿no? Ya sea por acción directa sobre el músculo intestinal y provocando depresión del peristaltismo, ¿no? Pero esto sin afectar lo que es la evacuación gástrica. ¿Cuál es su farmacocinética? Pueden absorberse por todas las vías. Una vez que se absorbe, pasa a distribuirse, pasa a lo que es al torrente circulatorio y se distribuye a nivel de todos los órganos. Se biotransforma en lo que es difenoxilato y eso lo hace por desesterificación, por hidroxilación, metoxilación y conjugación del ácido glucurónico y los metabolitos principales como el ácido difenoxílico o difenoxina, que es un potente antidiarreico. Se eliminan por la bilis a través del intestino y por las heces, ¿no? Y también una cantidad a través de la orina. Pueden producir efectos tóxicos, reacciones adversas que no son muy importantes, pero que sí hay que tenerlas en cuenta. Pueden causar náuseas, constipación, mareos y debilidad, ¿no? En algunas situaciones se ha visto que pueden causar algún proceso alérgico con erupciones a nivel de la piel. Pueden llegar a producir farmacodependencia. El difenoxilato produce euforia, como la morfina, y además es capaz de suprimir lo que es el síndrome de abstinencia producido, perdón, en adictos de la misma. Se considera que el difenoxilato como droga de farmacodependencia, ¿no? Es del tipo opiáceo. Por eso es muy activo y por eso produce, ¿no?, esta farmacodependencia. Es capaz de producir compulsión, tolerancia, dependencia psíquica, dependencia física
y efectos nocivos, ¿no? Por eso se lo compara con algunos efectos que tiene la morfina. En el caso de la loperamida, no produce farmacodependencia. Y el otro grupo, que son los absorbentes, están las sales de bismuto, como el subnitrato de bismuto y el subcarbonato de bismuto. Sales de calcio, como el carbonato de calcio. Tenemos silicatos, como el silicato de aluminio, llamado kaolín. El carbono, el carbón activadipectina. Compuestos orgánicos y los que son astringentes, tales como el ácido tánico y lo que es la ratania. Cuando hablamos de una droga astringente, estamos hablando de una acción cicatrizante, de una acción antiinflamatoria y una acción antihemorrágica. ¿Cuál es la farmacodinamia? Estos precipitan las proteínas, protegen al intestino de la acción de los irritantes, disminuyen lo que es la exudación de líquidos desde la pared del intestino y pueden llegar a detener hemorragias a nivel de la mucosa del intestino. Es decir, pueden llegar a producir o a formar una capa protectora, ¿no? Luego fijan toxinas e irritantes y el carbón activado también fija tóxicos y gases. ¿Cuál es su farmacocinética? Las sales de bismuto, no existe prácticamente absorción para dichas drogas. Se pueden administrar por vía bucal y al no absorberse se eliminan a través de las heces. El ácido tánico se absorbe a nivel de la piel, por vía parenteral también, y cuando es ingerido es hidrolizado en el intestino en ácido digálico, que no es astringente, es decir, que no tiene esa acción cicatrizante, ¿no? Ni antiinflamatoria ni antihemorrágica. En el organismo el mismo es destruido y por la orina prácticamente no se elimina. ¿Cuáles son los efectos tóxicos que pueden causar? Puede causar síntomas a nivel del cerebro, confusión, crisis compulsiva, síntomas cerebelosos, encefalopatía mioclónica, alteraciones del movimiento coordinado, trastornos del equilibrio y la marcha, y hay dificultad para hablar, ¿no? El subnitrato de bismuto puede producir metahemoglobinemia con formación de nitritos a nivel del intestino, pero también se puede utilizar en el caso de erosiones cutáneas, en el caso de dermatitis que se puede llegar a producir a nivel de la piel, intértrigo, que es cuando se observa esta irritación en los pliegues cutáneos, eczemas no muy resumantes, y también se emplea las sales de bismuto y el kaolín en forma de polvo. Esta acción astringente y antiinflamatoria del ácido tánico se aprovecha en aquellos procesos cutáneos, tales como ulceraciones resumantes, en el caso de las escaras, que ustedes bien saben que las escaras pueden llegar a producir úlceras, ¿no? En este caso se puede utilizar, pero cuando estas no son muy avanzadas, ¿no? También en las grietas cutáneas, como la del pezón en mujeres que lactan. Bien. En ellas también hay algunas situaciones donde se puede utilizar lo que es la glicerina, ¿no? En un 10 al 20%. Si bien, si pueden ver, muchachos, estos son temas cortos, tampoco no son muy largos, no quise extenderlo demasiado. Ay, no sé por qué no puedo manejar esto. No sé si pueden ver. Bien, bien, muchachos, entonces vamos a avanzar hasta aquí, y hasta aquí es el examen de tercer parcial. En sí yo quería completar lo que es el sistema nervioso central, pero son como 4 o 5 temas más, ¿no? Entonces tampoco no quiero avanzar demasiado.
hemos avanzado anteriormente lo que es farmacología cardiovascular, dieron lo que son los glucósidos cardíacos, ¿verdad? Luego hemos terminado, entonces eso sería para segundo parcial. Para tercer parcial corresponde lo que son los antiarrítmicos, antihipertensivos, lo que es el sistema nervioso central. Hemos avanzado 3 temas. Estos que es farmacología respiratoria, los gases terapéuticos, y el otro tema más que hemos avanzado, ¿no? De todas maneras, yo voy a detallarlo en el Classroom para que puedan estudiar, ¿no? Para que puedan ver qué temas van a entrar al tercer parcial. ¿Está bien? Sí, doctora. Bien, bien muchachos, son temas bonitos, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, yo sé que ustedes ya dominan la parte del sistema nervioso central. Bien, bien muchachos. Lo que no me acuerdo es si les di algún trabajo, ¿no? Para tercer parcial. Creo que no, doctora. ¿No? Ninguno. No, doctora. No, doctora. Ya. No, doctora. Por lo menos les voy a dar uno, ¿ya? No importa que el examen tal vez lo den antes, de todas maneras les voy a dar el trabajo para que tengan un poquito más de tiempo. El día de mañana voy a subir a Classroom el trabajo, ¿ya? Para que tengan una semana para poder presentarlo antes de que comiencen exámenes. Está bien, doctora, gracias. Gracias, doctora. Bien, bien muchachos, no tienen por qué. Está bien, ya si no tienen dudas, no tienen preguntas, quedamos acá. Y bueno, como vienen los terceros parciales y a continuación vienen los exámenes finales, voy a ver si me da tiempo para poder avanzar. Si no me da tiempo, quedaríamos hasta acá para que den el examen final. Bien, Está bien, doctora. bien, bien, Miriam. Ya, no tienen preguntas, no tienen dudas. Sí, creo que no les tomé en cuenta, ¿no? La parte de algunos que han participado, que han presentado algunos trabajos, ¿no? Para segunda parcial. Sí, doctora, no tomó en cuenta algunas participaciones en la nota. Sí, Ya, doctora. muy bien. Yo le dije a Lisandro y a Rocío que por favor les explicara, ¿no? Sí les voy a tomar en cuenta, no se preocupen. Incluso algunos han participado. Todo eso va a ir al tercer parcial, ¿ya? Todos los trabajos que han presentado, incluso algunos que han formado parte eh, no es desfile, es mm, creo que formaron parte lo que hicieron, ¿no? Un curso, creo que hicieron para el banco de sangre, no sé si fue curso o han ido a desfilar. Desfile, doc. Era desfile, doctora. Muy bien, eso no he tomado en cuenta. Ya, entonces todo eso yo lo voy a tomar en cuenta para el tercer parcial. No se preocupen. Bien, bien chicos. Quedamos aquí entonces y que descansen, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, por favor. Hasta luego, doctora. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego.